Este mes se cumplen 20 años del final de la Guerra de Vietnam, una de las guerras que más literatura, cine y música ha inspirado y de más graves recuerdos y secuelas para los que la sufrieron. En el sudeste asiático se enfrentaron el poderoso ejército norteamericano y las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte, unas fuerzas que estaban mucho peor equipadas, pero amparadas por una jungla que era el peor enemigo de los estrategas americanos. Por ello decidieron eliminarla y lanzaron desde el aire el llamado Agente Naranja, un poderoso defoliante que no solo mataba todo y a quien lo recibía directamente, sino que con el paso de los años se ha comprobado que los soldados que estuvieron próximos al veneno morían por cánceres o por tumores. Y no es solo esto, sino que 20 años después, en las maternidades vietnamitas siguen naciendo niños con malformaciones, una pesadilla que, según los expertos, se va a repetir durante varias generaciones. Nunca una guerra fue tan larga, tan cruenta, tan sucia como la de Vietnam. Sobre el pequeño país asiático, los norteamericanos arrojaron más de 12 millones de toneladas de explosivos y 8 millones de toneladas de proyectiles, causando la muerte de 3 millones de vietnamitas. Pero además, en Vietnam se usaron armas químicas como el Agente Naranja, llamado así por el color de los bidones en que se distribuía, una peligrosa mezcla de dos herbicidas que un cuarto de siglo después de haber sido empleado en aquella guerra todavía produce enfermedades y muertes tanto entre los campesinos vietnamitas como entre los soldados americanos que lo manipularon. Cuando van a cumplirse 20 años desde el final de la guerra de Vietnam, sus huellas aún permanecen marcadas a fuego en las vidas de quienes sufrieron sus horrores. Aquella guerra que no se pudo ganar y acabó en desastre político dejó grandes secuelas morales en la sociedad norteamericana. Se pretendió olvidar el fracaso histórico en Vietnam y los veteranos se enfrentaron a una actitud general de frialdad y amargura que contrastaban con el culto a los héroes de otras guerras anteriores. Así, se tardó muchos años en levantarles el acostumbrado monumento en los jardines de Washington. Las identidades de los 58.000 caídos en aquella pesadilla absurda y lejana han quedado grabadas en el mármol. Cada tarde van a pasear junto al monumento curiosos turistas, veteranos y familiares de los caídos. Algunos, todavía imbuidos del patriotismo americano que causó tantas desdichas al otro lado del mundo, llevan banderitas plastificadas contra la lluvia. Otros depositan unas flores, también de plástico, para que no se marchiten como la gloria de las condecoraciones póstumas. Los soldados norteamericanos caídos en Vietnam recibieron por lo menos el tardío homenaje de un monumento, un muro que recuerda sus nombres en el corazón mismo de Washington. Sin embargo, miles de otros soldados supervivientes de aquella guerra sufren en sus propios cuerpos y en el más amargo de los olvidos las consecuencias de las armas químicas que utilizaron en Vietnam. Los bombardeos masivos y el empleo del napalm suscitaron la condena mundial, pero apenas se habló de la utilización militar de herbicidas que causaron graves daños a la población civil, además de una dura agresión contra el medio ambiente. Entre 1961 y 1972, los norteamericanos regaron Vietnam con más de 40 millones de litros de defoliantes, principalmente el llamado Agente Naranja, que contenía dioxina, un producto químico de gran toxicidad. Los soldados americanos manipularon sin precaución alguna el mortífero herbicida, que al cabo de un cuarto de siglo aún produce cáncer, sarcomas, enfermedades respiratorias y males hereditarios. Los antiguos combatientes de Vietnam, afectados por el Agente Naranja, decidieron organizarse ante la pasividad oficial.
porque el Estado no reconoce más que 7 enfermedades como causadas por los defoliantes, no ha realizado los estudios que permitirían el reconocimiento de otros efectos perniciosos y las ayudas económicas que destina a los veteranos son mínimas. Entre estos antiguos soldados convertidos ahora en luchadores sociales se encuentran veteranos de distintas épocas de la larga guerra del sudeste asiático. Hay entre ellos marines voluntarios de alta cualificación militar y reclutas sin apenas formación, pero todos con un amargo destino en común. Robert Glover fue enviado a Vietnam en 1966 y combatió durante 13 meses. Padece un cáncer producido por el agente naranja y su historia es la misma que se repitió entre cientos de miles de soldados americanos. Para decir verdad, yo no sabía nada del agente naranja, ni siquiera cuando estuve en Vietnam. ¿Sabes? Es que yo estaba aún en la escuela secundaria. Entonces vinieron y me dijeron, escucha, te vas a ir al sudeste asiático. Y recuerdo mis primeras preguntas, ¿qué es eso? ¿Dónde está eso? ¿De qué me están hablando? ¿Sabes? Indochina. Yo ni siquiera sabía dónde estaba Indochina. Tuvieron que enseñármelo en un mapa. Ramón Díez fue recompensado con la Medalla al Valor, el famoso Corazón Púrpura, tras haber caído 2 veces herido en combate. Sufre una incapacidad del 60% causada por los herbicidas, cuyas secuelas han afectado también a su familia, sin que él mismo acabe de comprender los términos médicos de su tragedia. Uno de mis hijos, como a la edad de 7 o 8, le salió una enfermedad en los huesos, donde cierto germen empezó a comer la parte del hueso en la parte del muslo. Lawrence Smith se enroló voluntario en los marines. Tiene problemas circulatorios y constantes afecciones en la piel. Los efectos hereditarios de la dioxina hicieron que perdiera 2 hijos. Incluso aunque nosotros no fuésemos rociados directamente, hay que recordar que hacíamos la guerra en la selva. Y cuando nos sumergíamos en el agua, aquello se nos metía en el cuerpo. Cuando bebíamos agua de por allí, aquello entraba en nuestro cuerpo. Y cuando bajo el fuego nos arrojábamos al suelo y nos arrastrábamos entre los matorrales, aquello entraba dentro de nuestro cuerpo. Cuando comíamos frutas de por allí, aquello entraba en nuestro cuerpo. No era solo que se nos rociara directamente, era que lo recibíamos internamente e internamente tenía que afectarnos. De los 3 millones de soldados que combatieron en Vietnam, 217.000 han sido examinados en busca de posibles efectos del agente naranja. Entre sus hijos se encuentran 74.000 niños con distintos tipos de incapacidad. En 1984, una querella colectiva contra 7 grandes empresas fabricantes del agente naranja produjo una indemnización global de 2.320 millones de pesetas para los veteranos de Vietnam. De ellos, 38.000 recibieron pequeñas sumas, pero otros 28.000 se encontraron con la negativa de las corporaciones químicas al no poder probar que sus enfermedades se debieran al contacto con el defoliante. Y es muy difícil probar nada cuando el Pentágono se niega a la realización de un estudio científico. Un abogado de Manhattan, Todd Ensign, que investiga desde hace años los efectos sociales del agente naranja, se ha distinguido por sus denuncias contra las empresas que lo fabricaban. Al principio de la guerra, las compañías químicas se reunieron en secreto y se dijeron, tenemos un problema, hay contaminación por dioxina y tendremos que hacer un herbicida más limpio. Eso demuestra que hubo una mentalidad culpable desde el principio. Ellos sabían todo sobre la dioxina en el herbicida y aún así continuaron vendiéndolo y produciéndolo hasta 1973. Hablamos de Dow Chemical, Monsanto, Uniroyal, Tubbs and Hebur, es decir, las más grandes corporaciones multinacionales químicas del mundo. Y ellas realizaron un negocio muy provechoso fabricando los herbicidas. Ganaron millones de dólares con la producción de esos herbicidas. Hi, I'm Martin Sheen.
3 anuncios de televisión advierten a quienes sufren enfermedades difíciles de explicar o tienen hijos deficientes que pueden estar sufriendo los efectos de la gente naranja y les instan a ponerse en contacto con las organizaciones de veteranos de guerra. Más allá de las actividades tradicionales de antiguos combatientes, estas entidades reivindican los derechos sociales de quienes fueron soldados y se sienten abandonados por su país. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos ignoró intencionadamente algunos de los riesgos que implicaba la defoliación en Vietnam. Es importante recordar que los defoliantes que se utilizaron en Vietnam se utilizaban también en otras bases americanas de todo el mundo. ¿Acaso también en España? No lo sé. Todo el patetismo de los efectos de la gente naranja se refleja en la figura contradictoria del almirante Elmo Zumwalt. Estuvo al mando de las fuerzas navales en Vietnam y en 1968 ordenó el empleo masivo de defoliantes. 20 años después de haber dado aquella orden, su hijo Elmo, teniente de marina que combatió junto a él en Vietnam, fallecía a causa de un linfoma y de la enfermedad de Hodgkin, 2 secuelas de la gente naranja. Ahora, uno de sus nietos sufre lacras congénitas con trastornos de aprendizaje. Sin embargo, el almirante asegura que volvería a emplear el agente naranja. El ejército no informó de que hubiera ningún riesgo en aquel tiempo, sino tan solo problemas ocasionales de cloracné. Lo utilizaría otra vez en las mismas circunstancias cuando movimos 1 millón de pequeñas embarcaciones a lo largo de los ríos y canales junto a la frontera camboyana para detener la infiltración desde Camboya. Nuestras bajas fueron rondando en torno a un 6% al mes, lo que daba a nuestros jóvenes soldados de marina un 70% de posibilidades de resultar muertos o heridos durante su misión de 1 año. La defoliación de la vegetación junto a ambos lados de ríos y canales reduce bajas hasta menos del 1% al mes. Así, pienso que miles de vidas que hoy continúan no se habrían salvado sin utilizarlo. En una pared del despacho del militar cuelga enmarcada la última carta de su hijo. En ella se lee: Papá, puedo imaginar las lágrimas en tus ojos cuando leas estas líneas. Hicimos 2 guerras juntos, una en Vietnam y otra contra mi enfermedad. Perdimos las 2, pero estoy orgulloso de haber combatido a tu lado. El dominio de los Estados Unidos sobre los medios de comunicación hace que en todo el mundo se preste más atención a los padecimientos de un puñado de soldados americanos que a los de todo el pueblo vietnamita. Pero donde las secuelas de la gente naranja resultan más dramáticas es en Vietnam. Y son sus gentes quienes sufren más duramente sus consecuencias, sin que nadie hable de indemnizarlas. 2 millones de hectáreas de bosque quedaron arrasadas por la acción de los defoliantes. Miles de niños han nacido con graves deformaciones físicas y otros muchos, verdaderos monstruos de la ciencia militar, ni siquiera han llegado a vivir. Sus fetos deformes se exhiben en grandes botellones en todas las maternidades de Vietnam. Fue una doctora vietnamita la primera en elaborar unas conclusiones científicas sobre los efectos de la dioxina de los herbicidas, la ginecóloga Nguyen Thi Ngoc Phuong del Hospital Tu Do en Saigón. Asegura la doctora que el porcentaje de niños con deformidades es del 4% en las zonas donde se emplearon los herbicidas, y cuenta que muchas madres campesinas tienen que abandonar a sus hijos recién nacidos en el hospital sabiendo que nunca llegarán a valerse por sí mismos y que ellas no podrían sacarlos adelante. Estos niños, con su simple presencia ante las cámaras, ofrecen el discurso más elocuente sobre los horrores de la guerra química. Ellos son los más legitimados para exigir responsabilidades por las atrocidades de aquella guerra que sus padres sufrieron 20 años atrás, porque ellos son las víctimas más golpeadas y las más silenciosas de la gente naranja.